Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo módulo de la clase Seminario Taller de Multimedia. Hoy iniciamos con lo que corresponde a la unidad 4, el módulo 4. Estamos trabajando propiedades avanzadas de imagen vectorial. ¿Ya? Hemos visto cómo crear gráficos, ya conocemos cuáles son las formas básicas de composición en gráficos vectoriales, ya conocemos cuáles son las principales herramientas para creación de trazos y curvas. Y hoy vamos a ver un poco en detalle qué otras herramientas o operaciones nosotros podemos utilizar a la hora de trabajar vectores. Específicamente vamos a ver lo que son las formas compuestas. Bueno, entonces para iniciar voy a hacer un llamado a lista, hoy siendo 1 de septiembre, primer día del mes. Johan Calambas. Sí. Ok. Recuerden, abren micrófono, dicen presente. Juan Daniel Cano. Presente, profe. Juan Camilo Carmona. Presente. Bien. David Céspedes. Presente, profe. Isabela Correa. Presente. Luisa María Cuero. Presente, profe. Antonio José González. Presente, profe. Andrés Jiménez. Presente, profe. Juan Felipe Jiménez. Presente, profe. Jean-Pierre Joven. Presente, profe. Joseph Marulanda. Presente, profe. Juan Sebastián Olivar. Presente, profe. Sebastián Ordóñez. Presente, profe. Daniel Paz. Presente, profe. Andrea Pérez. Andrea Pérez. ¿Sabe el chat? Ok. Listo. Chat. Jonathan Rojas. Aquí, profe. Y María Paula Salazar. Presente, profe. David Sánchez. Presente, profe. Juan Pablo Sandoval. Presente. Y Manuel Beruti. Presente, profe. Ok. Bueno, hasta ahora vamos, chicos. 100% en asistencia. Qué bien. Como tiene que ser, ¿no? Cuando estamos en cuarentena, la cuarentena ya acabó digamos, en muchos sectores, ya viene más bien un plan de prevención, pero bueno. Entonces recuerden estar estas semanas muy pendientes de cualquier comunicado que haya en la universidad, como les digo, pues independientemente de cualquier caso, lo que nosotros estamos buscando es que ustedes tengan las mejores herramientas a sus manos para el normal desarrollo de las clases. ¿Correcto? Bueno, entonces les comparto pantalla. Bueno, chicos, entonces el tema de hoy, básicamente, tipos de trazados y formas compuestas. Eso nos va a ayudar a reconocer mejor a reconocer mucho mejor la composición que tienen las formas, ¿cierto? Y también qué recursos nosotros podemos utilizar para lograr otras formas avanzadas. Todavía nos falta cierto camino por recorrer,
sea, ya conocemos, con el desarrollo del ejercicio pasado, ustedes ya tienen, digamos, un nivel, pues ya pasando de lo básico como a lo intermedio en lo que se refiere a la graficación, ¿cierto? Ustedes ya podrían hacer réplicas muy, muy fieles a las formas que pretendan siluetear, ¿ya? Recuerden que uno se puede encontrar una forma pixelada o te pasan un boceto, alguien te pasa un boceto de alguna forma y tú ya lo puedes hacer utilizando una herramienta vectorial. Pero también estamos solamente en colores planos, ¿cierto? Nosotros hasta ahora no hemos visto nada de teoría del color, no hemos visto todavía que podemos generar efectos sobre las formas. Hoy vamos a ver algo de eso, cómo podemos aplicar algunos filtros, sombras a las formas. Y si alcanzamos, vamos a ver también el tema de color de aplicar ya los degradados a las formas, cuando queremos generar graduación de una tonalidad a otra. Bueno, entonces vamos a ver en qué consisten los tipos de trazados y qué son las formas compuestas. Bueno, casi todos los objetos que nos rodean, pueden ser construidos con formas básicas. Eso ya nosotros lo tenemos más que claro, ¿cierto? Ya nosotros sabemos que con estas formas básicas como la elipse, el rectángulo y el triángulo o cualquier polígono, en conjunto podemos lograr cualquier tipo de figura, ¿ya? Entonces, dibujando formas con nuestras herramientas de formas básicas, podemos crear formas compuestas, que básicamente son combinando o restando formas para crear lo que nosotros necesitemos. Entonces, a eso se le denomina formas compuestas, cuando vamos a utilizar más de un objeto o más de una forma. Miren que aquí dice, una forma compuesta se origina de por lo menos dos objetos. Y esos dos objetos le vamos a aplicar unas operaciones como las son añadir, restar o interceptar, ¿cierto? De esta forma vamos a crear las figuras compuestas. Miren, en la parte de abajo aparece un recuadro de las operaciones que normalmente se pueden hacer entre formas vectoriales. O sea que yo puedo hacer una unión, yo puedo hacer una extracción, una intersección e incluso una diferencia. Ahora vamos a ver que en el programa no lo vamos a encontrar. Quienes hayan manejado Illustrator se lo van a encontrar en una herramienta que se llama Busca Trazos o el Pathfinder, si lo tienen en inglés o en español. ¿Vale? Voy a anotarlo por aquí. Entonces, lo pueden buscar como Busca Trazos en español y en inglés como Pathfinder. Bueno, quienes ya lo hayan manejado, entonces pueden encontrarlo de esa forma. Miren, al lado derecho encontramos algunos ejemplos de cómo tres círculos. La figura original es parecida como a esta, simplemente tres círculos puestos un poco entrecruzados con unas pequeñas uniones. Y miren, si le hacemos una aplicación de agregar, lo que pasa es que todas estas formas se convierten en una. Si por ejemplo yo selecciono dos de estas figuras y le digo sustraer, miren cómo se va a cortar. Aquí esta área que está acá corresponde a la que vemos acá. Entonces voy a volver aquí a rayar. Para explicarles un poco, aquí estaría lo que está generando esa forma. ¿Ya? Entonces selecciono 1 y 2, esto se elimina y me van a quedar simplemente estas formas. Miren aquí una intersección. ¿A qué intersección corresponde? Corresponde a la siguiente intersección. Miren, está quedando la intersección de una zona que queda por aquí. Voy a dibujarla de pronto acá, con este que es donde se ven todos. Miren que si yo dibujo aquí el círculo y luego dibujo este, aquí me está quedando una pequeña intersección,
¿ya? Estas son las intersecciones que se estarían generando. Y por eso me queda en esta forma. Ya depende de nosotros el tipo de selección que hagamos, ¿no? Depende de la selección que hagamos, así mismo pues vamos a tener el corte o la fusión que nosotros requiramos. Como pueden ver, entonces intersección, excluir, dividir, cortar, merge, que es como fusionar. También tenemos crop, que es recorte, outline, sería la línea externa, y menos los elementos que están en el fondo, ¿correcto? Entonces, hay muchas de estas operaciones, no siempre nos las vamos a encontrar con los mismos nombres, pero su esencia es la misma, o sea que no hay ningún problema con eso. Entonces, recuerden, agregar, sustraer, interceptar, excluir, dividir, cortar, fusionar, cortar nuevamente, línea externa, outline y minus back. Cuando yo puedo definir cuáles van a ser los elementos que se van a diferenciar. Corremos aquí y continuemos. Bueno, entonces tenemos claro ya lo que es una forma compuesta, ¿no? Por lo menos dos elementos que tienen algún tipo de relación. Ojo, no son independientes, ya deben tener una relación, por eso se llaman compuestas. O sea que si yo pongo un elemento encima de otro, no necesariamente se trata de una forma compuesta, sino que hay que saberlo diferenciar. Miren que aquí tenemos los trazados simples y los trazados compuestos. O sea que son básicamente tres tipos de formas, siendo la primera los trazados simples, la segunda el trazado compuesto y la forma compuesta. Vamos a leer lo que dice. Trazados simples, o sea, el A, la primera forma que vemos ahí, la A, ¿cierto? Donde básicamente se ven unos círculos, uno encima del otro. Los trazados simples son la base de trazados y formas compuestos. Consisten en un trazado abierto o cerrado que puede ser de autoinserción. Los trazados compuestos. Miren que hay trazados compuestos y hay formas compuestas. Son distintas. Los trazados compuestos constan de dos o más trazados. Recuerden que la forma compuesta consta de dos o más formas. Esta es dos o más trazados simples que interactúan o se interceptan entre sí. Se trata de elementos más básicos que las formas compuestas, por lo que todas las aplicaciones compatibles con PostScript los reconocen. Los trazados que forman parte de un trazado compuesto funcionan como un solo objeto y comparten atributos como colores o estilos de trazos. Entendámoslo cuando son los trazos quienes están de alguna forma compartiendo otras formas, otras trayectorias y hacen parte de un mismo objeto, ¿ya? Y el trazado compuesto, las formas compuestas son formas que constan de dos o más trazados compuestos, grupos, fusiones, contornos de texto, marcos de texto u otras formas que interactúan o se interceptan entre sí para crear nuevas formas editables. Algunas parecen como trazados compuestos, pero sus trazados de componentes se pueden editar individualmente y no necesariamente compartir atributos. Ya, o sea que, a diferencia del trazado que tiene en sí, en su misma composición, ese conjunto de trazos, aquí así se comparta la forma compuesta, sí hay una diferenciación. O sea, yo puedo seleccionar una parte de estas formas compuestas y modificarla, ¿ya? De forma mucho más fácil, por así decirlo. Miren en el ejemplo que estamos viendo aquí en la imagen, vemos como A, B, C y D es la misma figura, pero tiene pues distintas operaciones. La figura A es pues la ilustración básica elemental, la segunda es la forma que se genera si nosotros fusionáramos todos esos elementos, o sea, se me va a convertir en una forma. La C es si nosotros hacemos una operación de diferenciación. Miren que todo lo que es distinto se me está reflejando, intersección. No diferenciación, sino intersección. O sea que todas las figuras que se estén interceptando
se me está mostrando ahí. Y por el lado, el último marco D, pues básicamente es la misma forma interceptada, pero tiene aplicado un filtro o alguna especie de sombra. Miren cómo se reflejan generando un leve volumen o dilatación en profundidad. Bueno, estaré pendiente del chat, chicos, por si tienen quieren hacer alguna intervención. Recuerden que pueden buscar datos y compartirlos aquí entre todos. Bueno, vamos a hablar un poco más acerca de los trazados. Bueno, conforme dibuja, crea una línea denominada trazado. Un trazado consta de uno o más segmentos rectos o curvos. Apréndanse esa. Un trazado puede ser segmentos rectos o curvos. El inicio y el fin de cada segmento queda marcado por puntos de ancla, que como funcionan las clavijas de sujeción de cables, ¿ya? Un trazado puede estar cerrado, por ejemplo, un círculo, o abierto, con marcados puntos finales, por ejemplo, la línea ondulante, ¿ya? Puede cambiar la forma de un trazado arrastrando sus puntos de ancla, los puntos de dirección al final de las líneas de dirección que aparecen en los puntos de ancla o el propio segmento de trazado. Miremos lo gráfico. Miren el A. Nos aparecen varios ejemplos de trazados. Ya nosotros sabemos cómo crear las rectas, convertirlas en curvas, incluso cómo modificarlas, ¿cierto? Modificarlas con estos nodos o estos puntos de ancla, ¿ya? Como estos anclajes que están al final. Ustedes ya los manejan. En el primer caso, el A, aparece un punto final seleccionado sólido. Miren cómo aparece ahí, en este caso, la selección de un punto final, donde está justamente donde está el cuadrito negro, ya el cuadrito punteado, ahí dice que está seleccionando un punto final sólido. En el B aparece punto de ancla seleccionado, ¿ya? Entonces ahí ya hay un punto que conecta a otros dos. En el primero estamos en el final, ¿cierto? O en el inicio. En este ya vamos en un conector. En el C, punto de ancla seleccionado. Miren que aquí pues nos está mostrando que es un punto de ancla que está seleccionado aquí donde está el cuadradito blanco. Y la D aparece que es el segmento de trazado curvo. Entonces aprendamos como a diferenciar y a conocer a qué se le denomina un trazado curvo, a qué se le denomina un punto de ancla y a qué se le denomina simplemente un punto final seleccionado. Los puntos de ancla son esos puntos que están entre dos puntos más y que nos van a modificar una proyección. Y el punto de ancla seleccionado, como pueden ver, el segmento trazado curvo, pues que se compone de dos puntos, pero tiene esa función tangencial. En el caso E, miren, la E y la F, me dice que la E es la línea de dirección. O sea que cuando ustedes seleccionan un nodo y nos aparecen esas dos palanquitas, la orientación que tenga esa palanca nos está definiendo la dirección que lleva el vector en este caso. Entonces por eso hay que tener pues muy claro para dónde empujar, ¿ya? Para dónde empujar para generar esa proyección. Y el punto F dice punto de dirección, básicamente, ¿ya? Bueno, los trazados pueden tener dos tipos de puntos de ancla. Puntos de vértice y puntos de suavizado. Un punto de vértice, un trazado cambia de dirección repentinamente. En un punto de suavizado, los segmentos de trazado se conectan como una curva continua. Puede dibujar un trazado utilizando cualquier combinación de puntos de vértice y de suavizado. Si dibuja el tipo de punto equivocado, podrá modificarlo. Miren en el ejemplo. En el ejemplo está dibujado el mismo rombo. La A es un rombo, ¿cierto? Miren que está compuesto por 4 puntos nodales. El siguiente es el mismo rombo, pero las terminaciones de ese vértice están suavizados, o sea que se genera una curva. Por eso es que nosotros una figura rectilínea la podemos convertir utilizando las propiedades de vector en cualquier momento en curvas.
¿ya? Y por eso podemos volver un rectángulo curvo o viceversa, porque si yo tengo una elipse, recuerden que la elipse está conformada por 4 puntos también. Si yo vuelvo rectilíneos a esos puntos, pues voy a volver al rombo. Y miren cómo se combina, ¿no? Que aparece 4 puntos de vértice, la B sería 4 puntos de suavizado, cada nodo está suavizado. Y el C es la combinación de puntos de vértice y suavizado. O sea que yo puedo tener algunos que sean puntos de vértice y otros básicamente que sí tengan la curva. En este caso, este de acá tiene el suavizado. Y estos dos que están aquí van a tener los puntos de vértice, lo mismo que este. Bueno, un punto de vértice puede conectar dos segmentos rectos o curvos, mientras que un punto suavizado siempre conecta dos segmentos curvos. ¿Ya? Entonces, hay unas herramientas específicas en los software de vectores, Illustrator, y pues también ahora los vamos a ver, donde yo puedo definir qué tipo de punto va a ser el nodo que yo tengo seleccionado, ¿no? Si es un punto de vértice, o si, digamos, yo necesito lo que hacíamos en el ejercicio que yo de algún momento estaba haciendo rectas y quería hacer una curva, inmediatamente terminada la curva yo quería deshabilitar esa proyección de curva y volver a una recta. Por eso yo tenía que devolverme al nodo, darle clic para que se me la recta. Porque miren que aquí mismo está diciendo, el principio lo dice, que los puntos suavizados, o sea, cuando yo genero una curva estoy generando ya un punto suavizado y los puntos suavizados siempre van a conectar con segmentos curvos. Por eso cuando lo hacemos, automáticamente la siguiente proyección nos va a generar una curva. Básicamente es por eso, porque por defecto siempre se entiende que va a conectar a dos segmentos curvos. Por eso tenemos que darle esa propiedad de contraria para poder hacer la forma que nosotros estamos definiendo. Entonces, básicamente es eso. Y también por el principio que yo les decía a ustedes, que las curvas como mínimo deben tener 3 puntos. ¿Ya? Pues las curvas regularmente naturales en los vectores, porque ya sabemos que podemos generar un trayecto pues con 2 puntos, ¿no? Con 2 puntos podemos generar una curva también. Pero la recomendación siempre es que tengamos un punto de control en la parte más alta de la curva. Un punto de vértice puede conectar tanto segmentos rectos como segmentos curvos. Bueno, acerca de las líneas y los puntos de dirección. Cuando selecciona un punto de ancla que conecta segmentos curvos o suavizados, los puntos de ancla de los segmentos conectados muestran controladores de dirección. Por eso nos aparecen esas palanquitas, las cuales vamos a llamar controladores de dirección, que constan de líneas de dirección que terminan en puntos de dirección. O sea que nosotros ubicamos esos puntos para hacer ese apalancamiento. El ángulo y la longitud de las líneas de dirección determinan la forma y el tamaño de los segmentos curvos. Al mover los puntos de dirección se modifica la forma de las curvas, las líneas de dirección no aparecen en la salida final. Digamos que esto ya nosotros lo hemos aprendido en la parte práctica, de forma, digamos, sin necesidad de estudiar que si yo movía esto, digamos, tantos grados hacia abajo, se me iba a proyectar una curva distinta. Ya nosotros lo hicimos en el ejercicio pasado donde estuvimos analizando cuando hacíamos, por ejemplo, las sombras, que una vez las colocábamos encima, pues íbamos a hacer una modificación para que no quedara, digamos, elementos ahí entrecruzados. Bueno, aquí tras seleccionar un punto de ancla izquierda aparecen líneas de dirección en los segmentos curvos conectados por el punto de ancla derecha. Entonces miremos los ejemplos. ¿Ya? Aquí está un punto de ancla sin seleccionar todavía y aquí está seleccionado. Desde el momento en el que seleccionamos, pues como ustedes saben ya va a aparecer los controles de ancla. Bueno, algo que también vamos a ver hoy, esto sí todavía no lo hemos explorado, y es la conversión de textos a trazados.
Entonces, cuando se requiere hacer alguna intervención en la forma natural de una tipografía, miren que esta es una tipografía. En los programas vectoriales la tipografía funciona igual que en cualquier otro programa o procesador de texto. Cuando hablo de procesador de texto hablo de un Word, por ejemplo, o un PowerPoint. Cualquier plataforma que me permita a mí escribir algo con el teclado. Entonces, ese formato de texto que está en PostScript, yo también lo puedo modificar, pero para poderlo modificar es necesario hacer un reproceso en la herramienta vectorial con la cual estemos trabajando. Y eso se llama convertir en trazados, o sea, es como convertirlo en dibujos. O, como pueden ver en el dibujo que está al lado derecho, o sea, al comienzo aparece el texto sin conversión, o sea, el que nosotros podemos modificar, y el que está abajo es el texto vectorizado, o que está convertido a trayecto. A eso también se le llama vectorización, ¿no? Vectorización ustedes le van a llamar a todo el proceso que nos va a componer las formas por medio de nodos. A eso se le denomina vectorización. Entonces, en cierta forma, esto también es un proceso de vectorización. Pero ojo, no hay que dibujarlo calcándolo, como lo hicimos con los dos personajes de la clase pasada. Aquí ya los programas vienen con la función de poder convertirlos en trazados y ahí es donde vamos a poder modificarlos y podemos generar formas como el que está abajo, ¿no? Como Lola. Y además convertirlos en formas compuestas. Bueno, entonces, cuando se requiere hacer alguna intervención en la forma natural de una tipografía, es necesario convertir el texto en trazos, lo que lo convierte en una forma compuesta. Esto posibilita editar las formas mediante la modificación de nodos y posibilita aplicar operaciones booleanas como añadir, restar e interceptar. Las operaciones booleanas son las que me conforman a mí las formas compuestas. Ahora las vamos a ver. Y bueno, importante, una vez se realiza esta operación, el texto pierde sus propiedades de hipertexto, lo que significa que no se pueden cambiar las letras utilizando el teclado. Ojo, ¿no? Ojo porque hoy que vamos a trabajar con texto, una vez nosotros convertimos a trazado, ya no podemos modificar la palabra, ya no hay vuelta atrás, o sea que tenemos que estar muy seguros del momento en el que lo vamos a hacer. En la industria, por eso existen dos formatos de finalización o de artefinalización. ¿Ya? Por ejemplo, lo que ustedes me están entregando de la tarea, yo les estaba pidiendo como arte final un SVG y un archivo nativo del programa, ¿cierto? Digamos que eso se considera un archivo o un arte final, así se menciona mucho en la industria cuando ustedes entregan un archivo de diseño asistido por computador. Pero entonces aquí pues voy a entrar a otro tema. Voy a anotar aquí algo. Bueno, lo que quiero decir es que hay dos tipos de archivos que se manejan en la industria como archivo final. El primero es el arte final. Pues bueno, voy a llamarlo aquí simplemente con las siglas. Arte final. Donde tenemos un formato de Illustrator regularmente, ¿cierto? Que es punto ahí. Punto ahí. Otra forma de entregar un arte final es con un SVG. Bueno, realmente no, miento. Un SVG no. Un SVG es un vector editable, pero no es un archivo final. Más bien CorelDRAW sí. Es el archivo de Corel, creo que es así, CorelDRAW. Esos son los formatos más universales o más utilizados por la mayoría de imprentas y pues de las personas que trabajan con vectores. Entonces digamos que son los que pongo aquí de ejemplo, ¿ya? Pero adicional a un arte como esta, se requiere generar... Ah, no se me quedó el texto ahí.
Ahora sí. Pero adicional de un formato final como ese, necesitamos generar otro arte final. O sea, siempre se entregan dos archivos. Este es el arte final editable, así se le llama, editable. Editable porque si ustedes van a cambiar algo, un texto, un gráfico, lo que sea, pues lo pueden hacer. Y el otro es el arte final, que regularmente este sí debe estar en trazados, precisamente, así como dice acá. En trazados. Me rindo, me rindo. Trazados. ¿Y eso qué significa? Básicamente que todos los textos y cualquier gráfico que haya por ahí, pues regularmente, sinceramente, se trata de los textos. Significa que debo entregar un archivo fuente que tenga las propiedades de edición, como este, y debo entregar otro archivo que tenga los textos convertidos en trazados. ¿Para qué se hace eso? No sé si a ustedes les ha pasado cuando han hecho algún trabajo en PowerPoint o bueno, en cualquier programa y resulta que ustedes trabajaron con una fuente que descargaron de internet, ¿cierto? Una fuente muy bonita de internet, lo que sé, de la temática que estén trabajando. Y ustedes, bueno, la instalan en su computador y resulta que la fuente queda instalada solamente en el computador de ustedes, pero si ustedes van a editar luego el archivo en su Word o en su PowerPoint y el computador nuevo donde estén no tiene esa fuente instalada, las fuentes se le van a cambiar a ustedes. ¿Ya? Quienes hayan trabajado video también van a saber a ciencia cierta de qué les estoy hablando, de que las tipografías y los textos se les van a cambiar. Entonces, para eso es este proceso de convertir los textos en trazados. Es importantísimo. O sea que si yo quiero tener un archivo que nadie me lo vaya a modificar o que por lo menos sea muy difícil hacerlo y que no se me vaya a cambiar ninguna propiedades del diseño que yo hice, siempre el más importante va a ser el de los trazados. Pero ojo que, repito, ya los textos no se podrían editar, como lo dice por aquí. Que ya el texto pierde todas sus propiedades de hipertexto. Hipertexto es esa función que nos permite tipear con el teclado y corregir rápidamente en formato digital cualquier texto que tenga un error. Entonces, antes de hacer ese proceso, ese es el último proceso, ese se hace cuando ya todo ha sido revisado y está perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si los confundí con esto o estamos todos claros. Los escucho, chicos. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Yo quiero saber, ese trazado final, usted dice que siempre hay que hacerlo por lo de la tipografía, pero no, también no es fácil si yo simplemente lo guardo como un PDF. No, no porque el PDF, o sea, el PDF te va a permitir visualizar y vas a ver tu documento tal cual como tú lo hiciste. Pero si tú vas a editar el PDF, por ejemplo, si lo vas a abrir en Illustrator, un ejemplo, o en Photoshop, los textos se te van a cambiar. Porque Photoshop guarda vector, guarda toda la información vectorial y guarda texto también. O sea, si lo vas a seguir viendo, si lo vas a seguir viendo como un PDF, o sea, si lo que hiciste fue ¿qué podría ser un PDF? Un trabajo, ¿cierto? Si lo que estás haciendo es un trabajo, no sé, de un libro, una portada, o sí, básicamente eso. Hiciste un artículo y quisiste hacerlo al final generarlo en PDF, no vas a tener ese problema, porque mientras lo sigan viendo en PDF, pues lo vas a ver, así como si se tratara de una imagen. Pero si tú quisieras utilizar ese PDF luego para editarlo, o sea, digamos si quieres cambiar el título de lo que tienes en el PDF, ya en el momento en el que tú lo ingreses en un programa que te reconozca el PDF como un archivo editable, te va a cambiar los textos que no tengas convertidos en trazados. Eso es lo que ocurriría. ¿Vale? Ah, vale, profe. Sí. Bien.
Bueno, entonces, bueno, clarísimo, ahorita igual vamos a hacer el ejercicio. Quiero entonces hoy vamos a empezar un poco la parte práctica, ¿sí? Justo ya estamos llegando a la hora de clase. El ejercicio que empezamos hoy lo vamos a continuar también en la próxima clase y luego ustedes se van con tarea. Bueno, van con tarea. Entonces miren de qué forma nosotros podemos identificar el uso que se le da a las formas compuestas. Entonces, miren dónde se identifican formas compuestas. Miren que primero hay tipografías, ¿cierto? Cuando nosotros nos encontramos una tipografía intervenida, como está en el cartel del lado izquierdo, definitivamente se trata de formas compuestas, porque ya las letras ya no son hipertextos, ya son formas. O sea, el texto se ha convertido en forma. Y por eso podemos notar situaciones como estas. Colorcito. Miren cómo la B llega hasta aquí, ¿cierto? Miren, hasta aquí. Pero aquí ya tiene una forma compuesta. Tiene un cilindro que se ha fusionado y pues se forma todo el bloque. Noten cómo aquí hay una A que tiene una forma producto de un recorte o intercepción y aquí también tiene producto de una intercepción. Miren cómo esta E que está aquí tiene una forma compuesta. Y aquí sí que, miren cómo se ve la diferencia acá. Miren que se trata de una E, aquí hay una diferencia con esta forma que está acá. Y miren cómo el círculo de la E alcanza a cortar una parte de la T. Entonces miren que ahí se trata perfectamente de una situación de formas compuestas. Incluso acá, que aunque uno ve una O muy fácil, lo más probable es que esta forma compuesta sea un rectángulo o un cuadrado que ven aquí, y es un rectángulo con un agujero, y el agujero es lo que está en la mitad. O sea que se trata también de un recorte. Entonces entendamos ese rectángulo como una forma, y aquí le hicimos como una especie de troquel. Y esto en verdad no es una O, sino que es un hueco. Y probablemente este punto sea de una I, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se fue transformando ese texto ya, a nivel de la tipografía? Ahora miremos el lado derecho, donde vemos esto es un cartel de, bueno, no sé de qué es como tal, pero es algo musical, probablemente blues o, bueno, realmente desconozco, pero miren cómo las formas se entrecruzan. Miren aquí este círculo. De esto se tratan las formas compuestas. Miren que aquí hay intersección, ¿cierto? Intersección entre este punto y este. Acá también, miren cómo hay intersección. Aquí puede haber diferencia también. Acá también puede haber una diferencia. Y aquí probablemente haya unión, ¿no? Unión o merge. Sería fusionar. Y en Entonces, las piernas con los zapatos. también, correcto. Acá, mira. Perfectamente hay un recorte, puede haber, y acá también. Mira que aquí hay un recorte de esta forma. Probablemente sea la misma pierna, y la pierna era así. Y al fusionarse con esta forma, pues simplemente se eliminaría esta parte. Bueno, simplemente para que analicemos, ¿no? Analicemos de qué forma se pueden aplicar estas otras técnicas creativas que nos pueden por ahí ahorrar, digamos, un buen tiempo a la hora de hacer vectorizaciones, porque recuerden que si todas las formas se basan en círculos, en rectángulos, en tangentes y en líneas, quiere decir que yo puedo utilizar las formas básicas e irlas fusionando y así voy generando de manera muy rápida formas compuestas, geometrías compuestas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Eliminemos esto. Miremos más ejemplos.
miren donde hay claramente una forma compuesta para que los aprendamos a identificar. Miren la silueta de este personaje que está acá. Esta silueta, ¿cierto? Miren cómo se fusiona con este círculo naranja. Y con esto también. Miren que esto es una misma forma. Y aquí tiene un recorte. Todo esto que seleccioné hace parte de una misma forma, porque se ha fusionado. Es muy utilizado, o sea, las formas compuestas, cuando ustedes estén ya en el ejercicio de vectorización, se van a dar cuenta que eso mínimo, digamos, sí o sí tienen que utilizar eso. Porque son demasiado prácticas a la hora de, repito, de hacer formas rápidas. A la hora de quitar elementos de un vector también. Supongamos que yo quiero modificar un vector o repito, una letra. Básicamente yo me encargo de convertirla en compuesta y puedo modificar las formas. Ahora lo vamos a hacer con tipografía. En el caso de acá, miren que también pues, se ve como aquí hay círculos, porque imagínense uno estar haciendo esto a punta de nodos. Uno estar haciendo aquí, que nodo aquí, que nodo acá, que nodo aquí, que nodo acá, que nodo aquí. Y luego eso nos queda imperfecto. Entonces lo mejor es, yo llego y hago un círculo, ¿cierto? Un círculo perfecto. Y lo que hago es que genero el otro círculo que se está entrecruzando. Y hago aquí una operación de trim, de recorte. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta forma se me va a cortar. Esto se va. Y me va a quedar esto aquí perfectamente. Ahora hacemos este incluso de ejemplo para que quede claro de cómo hacer un corte como este, para que nos queden estas curvas internas sobre el cuerpo general de, en este caso de, ¿cómo se llama este Android? Sí, no, se llama BBD, ¿no? BBD, algo así. Bueno, es de Star Wars, a quienes sean seguidores de la saga. Sí, se llama BB-8. BB-8 es el nombre de este personaje. BB-8. Miren estos dos ejemplos. Claramente se trata de unos póster que han nacido de la tipografía. Todo con formas compuestas. Porque podemos, repito, los convertimos en trazado, entonces al convertirse editables ya nosotros podemos, como en el caso de la derecha, ¿no? Ir modificando. Miren cómo la silueta de una trompeta está fusionada con una I. Está por acá. Como la N también se transforma. Es un ejercicio interesante hacer algo similar a esto. Y acá miren cómo las letras hacen como una especie de mosaico sobre un fondo negro. Entonces es interesante también hacer ejercicios como este. Bueno. Listo, chicos. Entonces vamos a mirar cómo es este tema de las formas compuestas y luego vamos a arrancar a crear una infografía donde vamos a trabajar con gráfico y texto. ¿Ok? Digamos que esa va a ser la parte práctica. Entonces, vamos a abrir nuestra super herramienta. Graphic Designer. Y vamos a ver cómo funcionan aquí esas formas compuestas. También se las puedo mostrar aquí en Photoshop, en Illustrator algunos. Voy a abrir un documento rápidamente así de pruebas, el primero de web escritorio de 560 por 315. Porque todavía no les he pasado la infografía, ya se las voy a compartir en breve, para que empecemos a trabajarla.
Bueno, abramos el programa, chicos, les doy un minutico para que descargue. Repito, si alguno tiene problema con el programa, me avisa para mirar qué solución encontramos. ¿Todo bien? Bueno, espero que a todos les esté funcionando la aplicación perfecto. Profe, ¿cuál abriste? ¿Qué plantilla abriste? Abrí una de web, la de web, esta de web escritorio, la primera portada de blog, 560 por 315. Ah, listo, profe, gracias. Entonces vamos a mirar las formas compuestas. Vamos a utilizar aquí, voy a crear un rectángulo y voy a crear una elipse. Entonces supongamos que yo lo que quiero es, yo quiero un rectángulo como este, pero yo quiero hacerle un recorte, yo quiero que no sea un rectángulo perfecto, sino que yo quiero que tenga una forma aquí como así, para que me quede al final una figura de este tipo. Esto es lo que quiero. Si lo hago con la herramienta pincel, ¿qué tendría que hacer? Con la herramienta pluma, pues tendría que llegar y pum, 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 pum. Y aquí generar una especie de tangente, ¿cierto? Cerrar acá, luego aquí. ¿Lo logré? Sí, lo logré, pero esta tangente puede que no me quede tan perfecta como yo quisiera, entonces me tocaría editarla y bueno, reprocesos. Una forma rápida es entonces vamos a hacer que esto se corte con esto. Voy a cambiarle el color simplemente para que ustedes lo puedan identificar. Yo les voy mostrando y ustedes van haciendo el ejercicio para conocer cómo es el mecanismo de funcionamiento de estas formas. Entonces, primero, pues debo tener mínimo 2 formas, ¿no? Volvamos a la teoría. Para hacer formas compuestas, mínimo 2 formas. Ojo que dice mínimo 2 formas, o sea que yo puedo tener muchas más. Entonces, miren, voy a ponerlo en posición, lo voy a imaginar como si fuera a cortar esto, y voy a seleccionar ambos. Lo pueden hacer con Shift. Listo, ya tienen creadas las formas. Vamos a seleccionar ambos y vamos a buscar en qué parte nos aparecerían estas operaciones. Para crear formas compuestas, muchachos, repito, en Illustrator se llama Pathfinder. Voy a ponerlo aquí en Google, Pathfinder, Illustrator. En CorelDRAW también, no recuerdo el nombre, cómo aparecen en CorelDRAW. Este es el Pathfinder de Illustrator, que estamos viendo aquí. Miren que me aparece Shade en modo de forma, Shade Mode. Me aparecen 4 opciones y me aparece el Pathfinder. El Pathfinder, digamos que es como lo más sofisticado. Creo que la herramienta que tengo aquí no me muestra las de un Pathfinder como tal, o sea, pero sí me muestra las de forma. Entonces miren aquí en la parte superior de arriba donde aparecen los 2 cuadritos, ¿sí lo ven? Aquí me aparece unión, me aparece sustraer, me aparece intersección y me aparece diferencia. Aprovechemos incluso este mismo grupo para probar cada una de ellas. Miren que incluso la herramienta me muestra cómo funciona. ¿Sí ven? Entonces ya tengo seleccionado ambos, vamos a hundir unión y miren lo que ocurrió. Se me convirtió en una misma forma, que si yo le cambio el color, mirenla cómo queda. Entonces ya tenemos la primera, ¿cierto? Con la herramienta texto vamos a colocar aquí, esta se trata de una unión. ¿Correcto? Vamos a hacer el segundo caso, que es sustraer, que era pues la que inicialmente yo quería, ¿cierto?
Voy a cambiarle el color para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces miren que la primera quedó una unión perfecta. Vamos a ver qué pasa si yo hundo la subselección. Ok, no pasa nada, ya les digo por qué. Miren que en la definición que encontrábamos acá, me decía que las formas compuestas se pueden editar individualmente. Miren que aquí aparece. Voy a subrayarlo. Se pueden editar individualmente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero editar esto, miren que están compartiendo color, ¿cierto? Incluso pueden compartir contorno y muchas propiedades. Si colocar un color degradado, ahora vamos a agregar un degradado. Pueden compartir las propiedades, pero siguen siendo formas independientes. Miren que si yo le doy doble clic, yo puedo mover el círculo a cualquier lugar y me va a cambiar la forma de esa figura compuesta. O sea, me va a cambiar su forma como tal, ¿ya? O sea que es una forma compuesta, pero todavía no es un trazado. Miren que no me aparecen los nodos. Por eso si yo selecciono la subselección, miren que no me aparecen nodos y no puedo modificar. Se editan independientemente. Vamos con el siguiente caso. Vamos a seleccionar ambos. Vamos a pararnos aquí. Y ahora vamos a darle sustraer, que era la que yo quería hacer al comienzo. Miren que ahora sí me quedó la forma que yo quería. Muy bien. Entonces aquí vamos a darle sustraer. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Está clarísimo o tienen dudas? Vamos bien, ¿cierto? Ya me faltan dos. Entonces vuelvo a generar el mismo rectángulo. Una nueva elipse. Vamos a ver qué otra operación me encuentro por acá. Ah, miren que es editable. Miren que el recorte, si yo muevo el circulito, repito, miren, pues el recorte se modificaría. Ya vamos a convertirlo a trazado entonces. Bueno, a seleccionar el tercer ejemplo, vamos a ver esta intersección. Miren lo que pasa con la intersección. Uno tiene que tener muy claro cuál es la forma que se va a quedar, ¿no? La operación intersección va a reconocer en qué puntos o zonas en común se intersectan las dos figuras y va a eliminar el excedente, ¿ya? Como el tema de los conjuntos. Entonces vamos a darle intersección y mire que va a quedar exactamente esta forma que se intersectó. ¿Cómo? Esta se llama intercepción. Uy, tenía el micrófono. Profe, una pregunta. Dime. No me fijé bien, pero vi como algo raro. ¿Ahí quedan los rastros de las otras dos figuras o Claro. ya se desaparecen? No, ahí quedan, mira. Mira en pantallas. Si notas que cuando la selecciono se alcanza como a señalar incluso las otras figuras, míralas, ahí están. Míralas, ahí están. Sí. Todavía esto no está convertido en un trazado, o sea, ¿son modificables las operaciones booleanas que acabamos de hacer? Sí. Ya les muestro cómo ya dejarlo como totalmente un trazado para que podamos editarlo por medio de nodos. Bueno, creo que me falta una. Me falta la... Vamos a ver cuál es la que me falta. La diferencia. La diferencia, ¿cierto? Vamos a verla aquí. Me falta la diferencia.
Miren la diferencia la que causa. Me va a buscar esa zona que se está interceptando y lo que va a hacer es restarla. La resta. Entonces, ¿cómo se comienza a aparecer a figuras como las del ejemplo que yo les daba? Por ejemplo, la de específicamente ¿no? Miren cómo hay diferencias en algunas letras, cómo hay diferencias por aquí en algunos elementos. Entonces, ¿por qué consta de esa figura? O sea que prácticamente con solo verlas ya nosotros podemos identificar, ¿no? Cuando se trata de una unión, cuando se trata de una sustracción, cuando una intersección y cuando una diferencia. Digamos que, bueno, la intersección puede ser muy complicada, ¿no? Porque la podríamos confundir con sustraer también. O sea, no. Lo importante es determinar en qué momento vamos a utilizar esto. Como les digo, es jugar entre las formas, porque ya si entramos más en ejercicio, van a notar que yo puedo, a partir de varias formas geométricas, muchas, voy a generar bastantes aquí. Vamos a ver cuántas me soporta el programa. Prácticamente yo podría generar cualquier figura o una silueta, ¿no? Digamos que yo quiera hacer la silueta de un personaje. Miren que a punta de círculos yo podría generarlo. Vamos a hacer algo como esto. Así comienzo a hacer como los miembros de los brazos, cuello. Pero no va a entrar mucho en detalle, ya digamos que ustedes más o menos pueden utilizar la imaginación para comprender que ya con estas herramientas de formas compuestas, pues nosotros ya podemos generar figuras más avanzadas, ¿no? Aquí voy a darle, por ejemplo, unión y miren que ya me queda todo totalmente soldado. Acá lo que iba a hacer eran unas intersecciones, unas diferencias y miren lo que estoy generando aquí. Todos los lugares donde se cruza la figura se va a convertir en una diferencia, entonces por eso el recorte. Entonces supongamos que yo quiero aquí colocar no sé, una tipografía. Aquí la inicial de mi nombre puede ser. Bueno, el tamaño aquí se tiene que marcar es por acá. Miren que si yo selecciono un texto, vamos a ver si esto me da la razón o no. Yo quiero que esta G se corte o se intercepte ahí. Yo quiero hacer eso. Vamos que yo quiero que se intercepte para que quede como una forma así como esta. Como si fuera a crear alguna especie de logo. Voy a seleccionar la G y voy a seleccionar esta forma. Vamos a las formas compuestas y le voy a dar diferencia. Y miren ahí lo que se generó. No me gustó la posición, entonces voy a ponerle un poco más acá. Bueno, ahí se me funcionó. Ahora sí. Generé una forma compuesta. Entonces miren cómo eso nos va dando ideas para este tipo de bueno, venga les muestro cómo hacer esta forma. Un círculo y miren cómo hay otros círculos aquí, que también sería como una especie de intersección, ¿no? También hay algunas que se pueden hacer como por etapas.
este círculo. Y los otros eran unos círculos como más pequeños, ¿no? Más pequeños que están como al lado y lado. Darle así, ahí más bien el contorno. Y voy a apagar el relleno para verlo. Y a propósito, pues tienen otras formas aquí, ¿no? Profe, lo que pasa es que yo creo que en esa figura del robotcito pareciera más que le hicieron una máscara de recorte, ¿no? También, exacto, sí, esa es otro método de trabajo que sí sería muy práctico, la verdad, sí. Sí, porque puedes tener y la máscara sería la forma circular. También se podría, ¿vale? Pero igual recuerda que hay muchas formas, ¿no? Hay muchas maneras de llegar a los mismos resultados, pero sí podría ser una máscara más. Máscara con forma. Ahí estaría. Bueno, aquí el compañero mencionaba las máscaras. Las máscaras, me estoy adelantando a algunos temas. Las máscaras es cuando yo quiero dejar visible una parte de cualquier forma, imagen, incluso fotografía, y él oculta la zona exterior, ¿ya? Por ahora pues no lo vamos a ver, luego vamos a trabajar con máscaras, pero hoy quiero es que aprendamos el tema de las uniones, sustracciones, intercepciones y diferencias. Bueno, para terminar aquí, trabajar un poco con textos antes de empezar el ejercicio. Si yo ya quiero convertir esto en nodos, debo seleccionar la forma y así tal cual como hacíamos con las figuras básicas. Acá miren que tengo esta opción que se llama convertir en trayecto o Shift Comando P. Si yo lo convierto en trayecto ya va a perder las propiedades que tenía de forma compuesta y se convierta en un trayecto. Miren que ya no puedo seleccionar el círculo, pero ya me aparecen los nodos. Entonces esto me permite editar la forma, ¿ya? Voy a hacerlo, por ejemplo, con este, miren, que ahí todavía me permite editar lo que conforma la forma compuesta. Si yo le doy convertir en trazados, miren que inmediatamente me voy a la subselección, se me van a convertir en nodos todos estos puntos. O sea que si yo quiero editar aún más el resultado que me haya generado esa operación booleana, eso se le llaman operaciones booleanas también, a eso que acabamos de hacer. Si lo convertimos en trazado me van a aparecer los nodos de control. Entonces aquí ya va a poder generar pues nuevas figuras a la forma que nosotros estemos haciendo. Voy a borrar todo en este momento y quiero mostrarles algo con el texto. Bueno. Miren, voy a escribir un texto. Voy a seleccionar una tipografía o un estilo de letra. Miren que aquí me aparece por defecto al lado derecho la apariencia Open Sans. Voy a seleccionar otro tipo de letra. Voy a buscar otra de pronto más, con más definición. Por ejemplo, esta. Yo quiero jugar un poco con esta composición separando los caracteres, ¿no? No sé, digamos que podría inspirarme en algo como esto. Repito, yo aquí puedo cambiar esto por el texto que quiera, mientras siga siendo hipertexto, ¿correcto? Pero en el momento en el que yo lo convierto en trazado, muchachos, que era lo que les explicaba ahora, miren aquí con la misma herramienta, convertir en trayecto, ya voy a perderla, ya no puedo editar ese texto, ya no le puedo cambiar por otro nombre, pero miren que ya los vectores
me van a permitir hacer modificaciones en el texto. Él queda por defecto agrupado. Entonces, si yo quiero reacomodar los caracteres, lo vamos a desagrupar. ¿Cómo? Clic derecho. Bueno, creo que es dividir trayecto. Debería aparecer aquí desagrupar, dividir trayecto. Ajá. Y miren que en dividir trayecto ya los caracteres yo los puedo separar. Y miren lo que pasó incluso con la O. Se me separaron los componentes, entonces aquí yo puedo crear una forma compuesta. Puedo decir que haga una sustracción. O, ¿por qué no? Puedo sacar esta forma y hacer otro tipo de composición aquí. Así, le digo aquí diferencia. Entonces, ¿sí ven cómo puedo agregarle ya elementos creativos a una modificación de trayectos para jugar con las tipografías e ir generando nuevas composiciones? Por ejemplo, va a fusionar la E con la S para que no queden así separadas, sino que sean en una misma forma. Entonces, le doy seleccionar, unión, y miren que ya es una misma figura. ¿Ya? Si quieren, hagan este ejercicio así de exploración para que se familiaricen con la herramienta. Mientras vayan haciendo esa exploración, mientras yo les voy subiendo la infografía de referencia que vamos a empezar a ilustrar. Bueno, vamos a trabajar con texto y vamos a trabajar con vectores y, bueno, posiblemente también con imagen. Les doy 5 minuticos, chicos, para que practiquen ahí con el tema de la vectorización, que puedan convertir los textos en trayectos y puedan modificarlos, que si generan una forma compuesta y quieren modificarla, pues deben convertirla en trayectos también. Que puedan seleccionar aquí los nodos. Miren ahí ya lo que voy creando, el tipo de figura se puede ir generando. De esta forma se crean muchos los logotipos. O sea, cuando nos basamos en una tipografía ya existente y queremos hacerle modificaciones de forma, se utiliza mucho esto, convertir los textos atrasados y por medio de formas compuestas podemos ir generando iconografías. Para iconografía es muy utilizado a la hora de hacer iconos. Bueno, les voy a compartir entonces la referencia. Bueno, ya se los estoy subiendo en Classroom, chicos.
Vamos a hacerlo todos en conjunto. Les recuerdo que esto pues, nos puede tomar también parte de la otra clase. Listo, chicos. Ahí ya lo pueden descargar. Una práctica 3, descargar el archivo junto. Listo, chicos, ya lo pueden descargar. No sé, si quieren se los mando también por WhatsApp. Ahí está en el WhatsApp también. Bueno, aquí me faltó para completar aquí el ejemplo como cambiar los colores también. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con la imagen de referencia. Vamos a analizarla. Bueno, primero que todo, ¿qué es una infografía? O sea, una infografía es básicamente como su nombre lo dice, ¿no? Cuando encontramos una integración entre información, ¿cierto? Y gráficos. Los gráficos básicamente se utilizan como recurso de apoyo, pues para reforzar más la información que se esté planteando ahí y para mostrar conceptos, ideologías, explicar procedimientos de una forma más atractiva, ¿ya? O sea, una forma más fácil de digerir. O sea, cuando nosotros por medio de un gráfico podemos ir construyendo un discurso basado también en la premisa de una imagen vale más que 1000 palabras. Oh, se está viendo un poquito pixelado, ¿no? Ya se ve bien. Entonces, a propósito de la infografía, miren que está muy interesante. Son datos relacionados con YouTube, de cómo pues esta red social, como pueden ver, es el sitio web, el tercero con más tráfico, solo por detrás de Google y de Facebook, ¿no? Entonces, como cada 60 segundos se generan 100 horas de video, o sea, son cargadas en YouTube 100 horas de video cada 60 segundos, y que, bueno, se puede calcular incluso 400 años de video cada día. Unas cifras realmente escandalosas, diría yo. Bueno, ya tenemos la imagen, chicos. ¿Sí o no? Sí, profe.
¿Sí? Bueno, todos ya la pudieron descargar. Bueno, entonces, primero vamos a ver el formato. Miren las dimensiones que me da esto, 800 por 227, o sea que por eso se trata de un formato vertical, ¿cierto? Miren, bastante largo. Entonces vamos a crear un documento de ese tamaño, 800 de ancho por 2227. Voy a crear un archivo nuevo, 800 de ancho por 2207, creo que era. 2227. Vamos a crear. Miren que nos queda, wow, un formato bastante extenso. En este caso no vamos a usarlo como referencia, o sea, quiero que vayan siguiendo las formas que yo les voy a ir mostrando, ¿ya? Para que sea un poco más intuitivo, más que ustedes utilicen sus destrezas. O sea, no vamos a hacer una copia exacta, pero vamos a utilizar algunos recursos como las formas compuestas. Entonces, atentos. Vamos a ir conmigo entonces. Listo, ya tenemos un documento de 800 por 2227. Verifiquemos que tengamos ese tamaño. ¿Ya lo tenemos? Sí, profe. Ok, bueno, a medida que ya va pasando el tiempo voy a empezar a agilizar un poco pues la velocidad de los ejercicios, teniendo en cuenta que ustedes ya pues van teniendo un nivel mucho más también de aprendizaje más rápido, ¿ya? Bueno, entonces yo sí la voy a dejar por aquí, voy a estar mirando la referencia. Miren la primera forma, si empezamos de arriba para abajo, siempre hay que analizar, ¿no? Miren que tenemos como una especie de triangulación y además notamos que hay como un tono como degradado. Vamos a ver qué pasa con ese degradado y pues vamos a colocar la tipografía muy tal cual como está aquí. Para el caso de YouTube, bueno, ahora bajamos el logo y lo colocamos ahí pues para no desgastarnos haciendo la forma. Y probablemente al logo de YouTube tengamos que hacerle una operación de diferencia para que nos quede hueco y se nos mezcle con la transparencia, o no con la transparencia, sino con la gradación que vayamos a hacer acá. Entonces voy a arrancar aquí generando esta forma. Bueno, que voy a ser muy intuitivo, no vamos a copiar esta vez. Vamos a inspirarnos en ese marco, pero ustedes también tienen libertad de colocarle otros colores. Entonces vamos a empezar con la herramienta pluma, la vieja confiable. Y vamos a hacer ese triángulo que es más o menos como así. ¿Ya? La forma se puede salir, eso no se va a ver. Y la cerramos hasta ahí. Listo, esa es la forma donde va a ir el título. Repito, estamos haciendo esta parte que está acá. Vamos a generar esa forma y vamos a explorar las gradaciones o cuando yo no quiero un color plano. Bueno, entonces vamos a abrir aquí el menú de colores, ¿cierto? Vamos a abrir el menú de colores, así como si fuéramos a aplicar cualquier... perdón, estaba eligiendo el borde, mucho cuidado, el relleno. Entonces miren el relleno, miremos la herramienta. Ya sabemos que el relleno pues aparece por defecto los colores RGB al 100%, aparece la paleta de colores en la parte de abajo. Y acá nos aparece también la paleta, miren que puedo seleccionar la paleta HSB y la paleta CMYK. O sea que desde aquí podemos trabajar impresos. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que se me olvidó cómo agregar aquí los degradados, pensé que me iba a aparecer ahí. Dale menú segundo. Ok, listo. No, sí, íbamos bien. Entonces miren que la primera opción que tenemos siempre es relleno de color.
RGB que está bien, ¿vale? Si yo despliego esta forma, miren que me aparecen varios tipos de colorización. Entonces ya aparecen otras opciones como el degradado lineal, el degradado radial, el degradado angular, el relleno de textura, el ruido, el relleno de fondo. ¿Ya? Entonces vamos a darle degradado lineal. A ver qué ocurre. Entonces miren lo que pasa. Lineal es porque, como pueden ver, se me va a proyectar de oscuro a claro por medio de una línea. Una línea que si ustedes seleccionan pueden modificar. Miren que yo puedo modificar el ángulo y la posición de esa degradación. Miren cómo pasa de negro a blanco. Pero bueno, uno diría, pero bueno, si yo quiero otro color, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Miren el color de la referencia. Como pueden ver aquí hay como una especie de color un poco más iluminado que el rojo que está acá, ¿cierto? Pero antes miremos a ver los otros tipos de degradados. Degradado radial. Miren la diferencia de este tipo de degradado. Como pueden ver, se nos genera una forma circular, que es la que me va a generar la degradación, ¿no? Y tenemos pues también angular, tenemos relleno de textura, pues que ahora pues esta herramienta no la vamos a utilizar pues al menos aquí en el Gravit Editor, sino ya cuando estemos trabajando en Illustrator, temas avanzados, pero miren que aquí la herramienta nos permite generar ese tipo de acabados, ¿no? Miren que el ruido, el relleno de fondo, entre otras cosas. ¿Vale? Por ahora dejémoslo en lineal, que es justamente el que necesitamos. Si yo quiero cambiar el degradado lineal, si por algún momento se salen, deben volver aquí al color para que desaparezca el editor. Y vamos entonces a cambiarle los tonos. ¿Ya? Repito, acá en degradado lineal van a seleccionar y se van a parar en el nodo. Se paran en el nodo correspondiente, chicos. Y miren que aquí me aparece selecciona el color. Entonces vamos a seleccionar, en este caso como un anaranjado, un rojo como anaranjado, más o menos así. Y en el color final vamos a seleccionar un rojo tipo YouTube. Bueno, miren lo que pasó aquí. A mí se me generó se me generó un nodo, o sea, un D-click. Miren lo que les puede pasar a ustedes. Si están haciendo un degradado y dan un clic por aquí, van a generar nuevos puntos de color. Voy a hacerlo intencionalmente para explicarles. Miren que yo puedo hacer aquí una variación multicolor. ¿Sí la ven? Hasta llegar así como a una policromía. Entonces no. Vamos a trabajar, el problema es quitarlos. Vamos a ver si los puedo quitar. Así como se ponen, se pueden quitar. ¿Listo? Bueno, decidí más bien deschulearlo todo. O sea, me voy otra vez acá a lineal y más bien tengo cuidado. Y si no necesito más colores, pues simplemente no vayamos a hundir clic en el trayecto, ¿no? Simplemente acá, ahora sí. Selecciono el color que estoy buscando, que es como un naranja. Más o menos así prendido. Y acá finalizo con un rojo más bien un poco intenso. Voy a hacer que se note un poquito más. Si quiero que sea más marcado, pues podemos usar la distancia que van a tener la trayectoria, ¿no? Miren la distancia del degradado, que puede estar más cerca al final o puede estar un poco más acá. Esto ahí digamos que más o menos se va como pareciendo a lo que quiero. Como más acá. Ahí va a cometer un error. Tomando zetas y si en algún momento están generando nuevas formas.
Miren que el degradado yo lo puedo dar una proyección pues como desde arriba, ¿no? Desde arriba, desde abajo. Más o menos así es como la referencia. ¿Ya? Y voy a quitar el borde. Traten de que les quede, entonces miren la tonalidad. No sé si ahí en pantalla se alcanza a notar como aquí tenemos un naranja y acá se nos va degradando como a no es tan rojo, ¿no? No es tan intenso como el rojo tal, pero ahí ya se nota una gradación. Una recomendación que les hago es cuando hagan degradados, traten de que sean bajo las mismas gamas cromáticas, o sea que si son rojos, que sean bajo tonalidades variables de rojos. Porque como pueden ver, si hacemos unas tonalidades muy, muy chocantes, eso se puede ver como muy radiactivo, se puede ver un poco mal. Bueno, ya tenemos esta parte, vamos a agregar las partes del texto, donde dice What happens in a YouTube minute. ¿Qué vamos a analizar de esta parte? ¿Cómo varía la tipografía? Miren que la letra no es la misma. Miren cómo tenemos aquí un what con unas letras muy rectilíneas y muy delgadas. Aquí tenemos unas más tipo bold, ¿cierto? O negrita. Y acá igualmente, ¿no? Se intercalan las tipografías y aparece el logo de YouTube. Entonces vamos a escribirlo ya con texto. ¿Cómo les fue con el degradado? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o vamos mal? Sí, profe, Sí, vamos bien. profe. Qué bien, ustedes son excelentes. Bueno, miren que esta letra Open Sans, vamos a crear un texto. La letra Open Sans cae como anillo al dedo con el what. Miren, what. Digamos que yo podría, miren, las tipografías tienen variaciones, ¿no? Si yo selecciono, por ejemplo, una Arial, una Times New Roman, pues ustedes ya saben que pueden colocarla en negrita, en cursiva, ¿cierto? De hecho, algunas pueden tener esta opción que se llama light o ligera y es como más delgada todavía, ¿no? Porque esta es bastante delgada. Y voy a pintarlo de color blanco. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo el what. Ustedes van a seguir, repito, la referencia que yo estoy. Bueno, ustedes también tienen la imagen. La pueden ir viendo. Ahora voy a crear otra tipografía para esta parte, para el happens. Aquí sí es bold. O sea, una tipografía más robusta. Recuerden que pueden duplicar la que ya tienen o bien también pueden crear una nueva línea de texto. Vamos a ver si la Open Sans Bold me sirve. De hecho, sí, hay un puntaje aquí que dice extra negrita. Puede servir, ¿sí? Miren lo interesante que se comienza a ver la combinación de las tipografías, ¿no? La combinación tanto a nivel desde su contextura hasta de color, ¿no? Me gusta incluso así como queda en negro. Voy a dejarlo en negro para no ser una réplica tan exacta. Voy a duplicar esta parte. Recuerden que con alt sostenido lo pueden hacer. Y aquí vamos a colocar INA. Ahí es donde viene el logo de YouTube. Y la palabra minute. Duplico esta happens, que es muy parecida. Escribimos aquí la palabra. Y va más pequeña. Recuerden ir guardando sus avances, chicos, para que no les pasen accidentes. Que no, se me fue el internet, se me bloqueó, se me apagó el compu. Y aquí tenemos la ventaja de que podemos guardar en la nube. Lo voy a guardar de una vez. Voy a ponerle aquí infografía.
Ahora, ¿cómo conseguir el logo de YouTube? Vamos a ver si en la página de Flat Icons aparece. Que esta me la recomendaron, creo que aquí ustedes, pues yo ya la conocía, pero resalto la participación. Recuerden que datos que ustedes tengan, compartámoslos entre todos. Y vamos a ver si aquí me aparece de pronto el logo de YouTube. YouTube logo. Y muy probablemente aparezca. Vamos a ver si aparece exactamente el que está ahí. Aparecen 1000 formas del logo de YouTube. Bueno, yo podría descargar este y modificarlo, ¿no? Alguno, por ejemplo, este. Voy a descargar este y lo modificamos. Yo creo que no necesito mandarles el enlace, ¿no? Ya ustedes pueden defenderse solitos. Voy a descargarlo como un SVG. SVG. Vamos a descargarlo. Muy bien. Y ya quedó. YouTube. Esto queda en downloads, me imagino. Sí, queda en downloads, se llama YouTube SVG. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Con el logo de Nintendo. El mismo proceso. Vamos a darle colocar imagen. Y vamos a buscar nuestra descarga. YouTube SVG. Y vamos a ver dónde queda. Queda por acá, ¿no? Tienen el logo de YouTube. Ojo que vamos a tener que intervenirlo. Porque no lo encontré así. Miren cómo está el logo, ¿no? YouTube. Justo al lado del You. Entonces, ya nosotros sabemos cómo intervenirlo, ¿no? Mientras sea vector, podemos intervenirlo fácilmente. Entonces voy a hacer que esto quede en la parte de acá. Entonces, fácil. Lo puedo desagrupar porque esto posiblemente venga agrupado. Mírenlo. Miren que aparece agrupado. Entonces, si yo le doy desagrupar, vamos a ver si toca darle varias veces a veces para poder desagruparlo bien. Van 2 veces que lo desagrupé, casi 3, y miren que ahí sí ya se soltó. Repito, él venía agrupado, entonces como uno puede agrupar cuantas veces quiera, o sea, yo puedo agrupar primero esta forma con esta, luego esta con esta, o incluso si las letras están separadas, como es el caso de aquí, miren que yo puedo agrupar estas 3, luego agrupar esto de acá, y luego sí agruparlo todo, entonces por eso toca darle varias veces hasta que se nos divida. Y ahora sí lo voy a modificar, miren, ya lo puedo mover. Estoy moviendo el logo de YouTube en vectores. ¿Correcto? Y ahora, mucho cuidado a lo que voy a hacer acá. Miren. Ah, no, perfecto. Miren que el logo de YouTube ya es una forma compuesta. Miren cómo el tube que está aquí está asumiendo el color del fondo tal cual. Eso era lo que quería que sucediera, o sea que no es necesario hacerlo. Si no, lo que yo iba a hacer era seleccionar el texto y seleccionar esto y hacer una operación acá booleana, una operación de diferencia, perdón, de sustraer. Esa me hubiera servido para que quedara de esta forma, o sea que mucho más fácil. Y me gusta así el look en negro, me gusta, me parece que está quedando chévere así. Entonces ya voy por aquí. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? ¿O ya los dejé tirados? ¿O van más adelantados que yo? Cuéntenme algo. Estoy descargando el logo aún. Ah, bueno, vale. Vale, bueno, quienes pues ya estén solucionados, pues vamos a seguir escribiendo estos textos. Yo voy a ir tipeando esta información. Y yo creo que alcanzamos a terminar haciendo aquí esta forma por medio de un booleano, ¿no? Una unión, miren que aquí hay una unión y aquí pueden haber unas diferencias. O simplemente, sí, unas diferencias acá, unos rectángulos y aquí una diferencia.
Bueno, ¿cómo les fue con el manejo de la tipografía? Bien, porque hasta ahora no habíamos trabajado texto, entonces quiero pues que trabajen bastante esa parte, para que se vayan familiarizando. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a dejarlo hasta, pues igual hay que escribir todos los textos, chicos. Les voy a tipear aquí el texto. Bueno, cuando vamos a crear texto de párrafo, miren que una forma de crear texto es simplemente dar clic y escribimos, ¿cierto? Escribimos nuestro título y ya está, ¿cierto? Pero cuando yo quiero crear un texto que tenga un límite, o sea, que empiece desde aquí y termine exactamente aquí, se vayan cambiando los renglones, yo lo que hago es crear directamente, marcar de una vez el límite, ¿no? Yo le digo, bueno, este texto yo lo quiero no con un solo clic, sino que desde aquí arrastro. Incluso puedo armar lo que es la caja de texto. Yo quiero que no llegue hasta aquí. Entonces ya creé la caja de texto de una vez. Quiere decir que todo lo que escriba no va a pasar de este límite. Empiezo a escribir. YouTube is the third most traffic website. Google and Facebook. With all these 2000. Si ven cómo voy escribiendo y él no se pasa de ese límite porque yo creé la caja de párrafo desde el comienzo, ¿ya? Eso igual lo podemos modificar en cualquier momento. Listo, ya lo escribí, ahora falta analizar un poco pues el tamaño, incluso el tipo de letra, si es un poquito negrita, puede ser un tamaño más grande posiblemente. El color no es del todo negro, sino que es como un poco gris, gris como oscuro. Eso le da como un detalle un poco más sutil a la lectura. Listo. Ahí les voy a compartir por el chat este texto, pues para que no digan que no les doy nada. Ahí se los pegué, para que simplemente sea copy-paste acá en su formato. Bueno chicos, pues bueno, la próxima clase vamos a continuar con el ejercicio. Pues aquí nos vamos a encontrar con grandes retos, como pueden ver estas formas que están acá. Aquí pues el tema de, miren cómo estos iconos se van teniendo esas operaciones de diferenciación. Porque hasta aquí algunos detalles obviaremos, pero sí vamos, miren por ejemplo acá en el ticket, cómo hay formas que se entrecortan, que va a ser mucho más fácil hacerlo con operaciones booleanas, ¿ya? Donde yo pongo aquí los círculos, hago la diferenciación y ya está, ¿vale? Aquí unión, por ejemplo, cómo podemos cortar acá.
digamos que esta mano dejémosla de última, porque pues no corresponde en sí pues al ejercicio, se parece más como al pasado, donde ven que hay silueta y hay sombras. Igual ustedes pueden irlo adelantando. Y bueno, pues vayan guardando, muchachos, que ya se nos fue el tiempo vuela. En esta clase el tiempo se va volando, chicos, entonces, bueno, no sé si tienen dudas o todo está claro. O sea, el tema de hoy era básicamente que utilizáramos estas herramientas de formas compuestas, saber que existen y saber que en un momento determinado nos pueden dar la mano, ¿ya? Que no necesariamente solo con la pluma lo vamos a solucionar, sino ayudándonos también en esas geometrías, en las geometrías básicas. Jugando con ellas podemos llegar a cualquier tipo de forma. Bueno, voy a guardar. Él se guarda automáticamente una vez le doy. Si quieren guardar una copia, le dan descargar archivo, ¿cierto? Le dan descargar archivo. Siempre es bueno tener varias copias de respaldo para que luego cuando vayamos a continuar, pues bueno, no se nos vaya a perder nuestro documento. Bueno, chicos, ¿cómo nos fue? Guarden el archivo y nos vemos entonces el próximo jueves. ¿Ya? El próximo jueves vamos a profundizar algunos temas de las tipografías, de qué tipos de tipografías nosotros nos podemos encontrar, cómo podemos utilizarlas. Y también vamos definiendo lo que va a ser el parcial, ¿ok? Entonces, que pasen un feliz resto de día, muchachos. Nos vemos el jueves. Profe, yo tengo una duda.